Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y hoy queremos subrayar el versículo 42. Nos dice el versículo 42, los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan nadando. Entonces estamos aquí nosotros mirando todo lo que está sucediendo, pero ahora que hemos encallado, ñañetillosó con un banco de arena, versículo 41, estamos recibiendo coletazos desde atrás, se está rompiendo la nave. Y entonces ahora los soldados que están responsables de estos presos están pensando y dicen, bueno, ahora tenemos que matar a estos presos para que ninguno se escape de nosotros. A nado. Oñemobota y cayo bebé, no veo, y se van a salir ahí en la isla, ¿verdad? Entonces, miremos un poco qué es lo que está pasando en este contexto histórico. Primero sabemos que la nave se encalló y que se está rompiendo. Eso ya hemos dicho, eso sabemos. Versículo anterior. Ciertamente que eran 276 personas, decía. 276 personas que estaban en esa embarcación. ¿Está ahí? Entonces aquí encontramos un caos, encontramos una tensión. Imagínense la embarcación que estaba a la deriva. Ellos que en el versículo 40 dice, en el versículo 40, y soltando las anclas, decía, y soltando las anclas, las dejaron en el mar. Igualmente aflojaron las amarras de los timones y levantando la vela al viento se dirigieron hacia la playa. Es decir, hay un caos, hay mucha tensión, 276 personas están en peligro y entre ellas también está nuestro personaje principal, que es Pablo. Y posiblemente también está, digo yo, San Lucas, porque Lucas es el que está describiendo esto, o no sé si Pablo después le transmitió, le dijo, pero porque él siempre utiliza que él está, el famoso nosotros. Y también había alguien que le acompañaba a Pablo. Dice, estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia y nos hicimos, dice, ese es Lucas, y nos hicimos a la mar junto con Aristarco. Junto con Aristarco, es Lucas, ¿verdad? Y nos hicimos, juntamente con Pablo, ¿verdad? A no ser que, como le estaba diciendo, Pablo en un momento escribe y le dice, bueno, vea, ¿verdad? Como que le cuenta a Lucas para que él introduzca en su escrito. Pero en fin,
nosotros sabemos y decimos que es Lucas el que escribe esto. Entonces, miren, los soldados quieren seguir el protocolo, como siempre, el protocolo romano, que consideraban que era importante, en este caso, matar a los presos para evitar fugas, ya que un carcelero que perdía, recuerden, a un prisionero debía pagar con su propia vida. Esto es lo que nosotros habíamos ya reflexionado en el capítulo 16-27 de este mismo libro. Un carcelero, si perdía a un preso que estaba bajo su custodia, entonces si se le escapaba a ese carcelero, ese guardia cárcel debía pagar con su vida. Debía pagar con su vida. Ese era el protocolo romano. Y bueno, así es que nosotros encontramos estas palabras claves que nos hacen reflexionar. En primer lugar está el famoso burlé, ¿verdad? El burlé, que es una decisión, es un plan, es una intención. Porque a ver los soldados fuera, entonces ya ahí vaya la ya pota. A veña tomar de decisión. Por eso el burlé. Burlé es una decisión, es un plan, es una intención que tenemos y quiere decir una voluntad, pero deliberada. Ayapota pese an amoinguea hina pese an kame. Ayapota vea. Queridos hermanos, lastimosamente aquí también hace poco, era algunos adolescentes ahí que incluso muertes premeditadas, ¿verdad? Muertes premeditadas que se vuelven una cosa insostenible, ¿verdad? Bueno, vea la burlé, una voluntad, pero que ya está deliberada. Eso voy a hacer, o de esta manera voy a liquidar a esa persona. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Quiero ser agradecido
verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa León XIV recibió a la delegación de la Fundación Nacional Italoamericana, que representa a más de 20 millones de italianos americanos que viven en Estados Unidos. Your work to continue to educate young people regarding Italian culture and history, as well as providing scholarships and other charitable assistance in both countries, helps to maintain a mutually beneficial and concrete connection between the two nations. León XIV, quien comparte también con ellos las raíces americanas, explicó que la fe católica fue el fundamento de esperanza para muchos de los que emigraron. Como gesto señalado, el Papa concluyó la audiencia con una bendición en inglés en lugar de latín. The blessing is written in Latin, but I think we can do it in English. Yeah. The Lord be with you. Al terminar, el presidente de la fundación le regaló al Papa León una gorra de la universidad en la que él estudió cuando era joven, la Universidad de Villanova, que para alegría de todos, el Papa se probó de inmediato. No sé si se acuerdan de lo que hablamos ayer de la imagen de Dios, porque esa imagen es la que nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de nuestra vida espiritual. Es la que nos ayuda a acercarnos más fácil a la iglesia. Ayer hablábamos de la piedad, y la piedad nos muestra ese Dios amoroso, ese Dios cariñoso. Y en este próximo don que vamos a hablar, que es el don del temor de Dios, don mal interpretado, don de que hay que tenerle miedo a Dios, donde que Dios castiga, de que Dios es un juez, de que Dios no tiene misericordia, de que, digámoslo así, el mal nos coge y nos amachaca, nos vuelve. No, el don de temor de Dios, me gusta mucho cómo se describe. Es un temor cariñoso que te da respeto de no ofender a Dios, porque Él es un Padre tan generoso y lleno de bondad y amor hacia ti. Entonces pongámoslo en nuestra realidad. Cuando tú, en nuestra experiencia, uno siempre honra al papá y a la mamá, hacemos ese mandamiento. Y uno siempre quiere hacer las cosas bien. Cuando uno crece,
¿no? Que uno sale de la casa, uno quiere buscar hacer las cosas bien y ganarse un dinerito extra. ¿Para qué? Para ayudar al papá y a la mamá por todo el esfuerzo que ellos hicieron mientras nosotros crecíamos. Este don, lo dice, es un temor, pero es un temor cariñoso. No de un Dios que nos castiga, no de un papá que ha cometido errores, lo podríamos poner en nuestro campo humano, sino de un Dios que camina a nuestro lado. Un Dios que nos muestra cuál es la verdad. El problema, familia, es que en el mundo en el que estamos viviendo hay tantas mentiras. ¿No les ha pasado? Hay tantas mentiras, nos dicen siempre constantemente mentiras. Nos estamos volviendo una sociedad que ya la verdad no es verdad, ya la verdad hay que esconderla, porque sí que si yo te digo a ti la verdad, entonces te voy a ofender, y si yo te ofendo, entonces tú te alejas de mí. Entonces me gusta mucho esta frase, ¿no? Que nos decían mucho, es mejor que me hagan reír, que me hagan llorar con la verdad y no que me hagan reír con mentiras. Así tiene que ser la forma como nos acercamos a Dios. Y ese es el verdadero sentido del temor de Dios. De que Dios es un Padre generoso, de que Dios es un Padre lleno de ternura, de que Dios provee para nosotros, de que Dios nunca nos abandona. Por eso te preguntaba en el video anterior, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Porque esa imagen es la que te va a ayudar para acercarte a Dios. Mucha gente, no sé si se acuerdan de ese pasaje en que está aquel hombre que se sienta delante del templo. Y cuando él se sienta en las primeras bancas del templo, él dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como el que está atrás. Te doy gracias, Señor, porque no soy como el sicario. O te doy gracias, Señor, porque no soy como aquella mujer que tiene que salir y vender su cuerpo. Porque no soy como aquella persona que cometió un error. ¿Y qué decía la persona que estaba atrás? Simplemente inclinó su cabeza y decía, ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Cuando tú y yo tenemos una imagen de Dios bueno y bondadoso, de un Dios que provee para nosotros, cuando tú y yo hacemos algo malo, nos debería doler. Y nos debería doler en la misma medida o mucho más, como cuando papá y mamá hacen un esfuerzo grande y tú no continúas, no mandas, no ayudas en ese esfuerzo que tu papá y tu mamá hicieron. Te duele. Te duele porque no estás respondiendo con generosidad. Te duele porque ellos han hecho tanto y tú no has podido retribuir. Tú simplemente has estado haciendo otras cosas que buscando esa libertad y buscando esa felicidad te han llevado al sinsentido, te han llevado a no conocerte a ti mismo. Realmente, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Porque esa es la imagen que nos va a ayudar. Dios está para ayudarte, está para caminar contigo en ese momento de necesidad, en ese momento de sufrimiento, en el momento de la debilidad. Así que, ¿cómo vamos a responder al amor de Dios? Buena pregunta para meditar en este día. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Estamos en el versículo hoy 42. Los soldados querían matar a los presos para que no se les escaparan nadando. Ya decíamos que esta era la decisión, el bulé famoso, que tenían que tomar una voluntad deliberada. No era una reacción impulsiva.
que simplemente, ay, no es capaz de ir, entonces en forma impulsiva. No, sino que incluso, aunque no esté pasando nada, ante la posibilidad y el peligro, una determinación fría, legal y planificada. Bueno, vamos a ver un poco, bueno, aquí hay peligro, vaya pota, a ver, caen al año de barco, o sea, bien deliberada, bien con tranquilidad. Por eso decimos el bulé no quiere decir un tomar decisiones en forma impulsiva. Que vamos a disparar, que pea, ya popea. A pesar que decíamos que también el problema que se habrá armado, imagínense en esa situación en que se encontraban, ¿verdad? Muchas veces los planes humanos por eso son contrarios a los planes divinos. En este sentido, que ñande yareko hoy, aña premedita hoy, aña maña hoy, lleva allá ella sea ya, bueno, eva la yayapota, esa vaya yayapota. Y en medio de esto, queridos amigos, sin embargo, Dios es el que siempre intercede, es decir, Dios el que va a actuar. Bueno, pero eso lo vamos a encontrar más adelante en el versículo 43. Por ahora nosotros nos quedamos con este 42 en que dice que los soldados querían matar a los presos para que no se les escapara nadando. Porque si no ellos tendrían que oye salvasa, pues, no hay a la ojoro y venía a presentar, pero oye salva es una frágil. ¿Y dónde están los presos? Bueno, podrían haber dicho también, le matamos y le tiramos al mar. Podrían haber dicho, tal vez. Pero, en fin. Entonces, aquí directamente ellos tendrían que haber pagado con su vida. Pero tenemos otra palabra interesante, ¿verdad? Dentro de estas palabras claves que se refiere a los prisioneros. Esto se dice desmotas. Desmotas quiere decir presos, desmotas. Del griego desmotes, de desmos. Desmos quiere decir cadena. Cadena quiere decir desmos en griego. Desmotas, que viene de cadena, los encadenados serían. Imagina la preso de Yahaisha, ¿verdad? Los encarcelados, los marginados, los considerados prescindibles por el sistema. Material de descarte. ¿Se acuerdan que el Papa Francisco utilizaba mucho esta cuestión del descarte? Una sociedad que piensa en los pobres. Estos son para descartar. Estos que no triunfan o que no van adelante están como que molestando a la sociedad. Material de descarte, ¿entienden? Queridos amigos, esto es importante que nosotros reflexionamos a ver y ponañande a peala desmos, ¿verdad? Que quiere decir cadena. Y por eso desmotes, que quiere decir encarcelado, prescindible por el sistema. El sistema no los puede utilizar, es una molestia para el sistema. Diga tuya y burubea. Entonces es material de descarte. Pero entre ellos, sin embargo, estaba también Pablo, que es el apóstol de los gentiles, o sea que Pablo también es un material de descarte, pero Dios muchas veces habita entre los que el mundo justamente quiere descartar. Seguramente que nuestro Papa Francisco, de feliz memoria, habrá pensado en esto, ¿verdad? El desmotes, que viene justamente de ahí, desmotes, cadena, desmos, que quiere decir, porque él insistía mucho que nuestra sociedad y nuestro sistema habla mucho de ese material de descarte, o tal vez, si no habla, lo tiene metido aquí entre ojo y ojo. Orecoa pepeña, ¿verdad? Ese material de descarte, como que es un problema para la sociedad y para el sistema. Material de descarte. Bueno, tenemos otras frases claves para entender también nosotros lo que nos está diciendo. Aquí está el ecolimbesas. Baela ecolimbesas. Ecolimbesas quiere decir escaparse a nado. O que llegue.
O sea, esta es la posibilidad. Ellos comienzan a pensar colimbesas. Colimbao. Colimbao quiere decir nadar. No es solo el acto físico, ¿verdad?, de huir, sino que representa el deseo de libertad en medio del naufragio. Claro, cada uno de nosotros tiene ese deseo de libertad y más todavía ante una situación de naufragio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. A pesar de ser un papa con una agenda muy apretada de reuniones oficiales con jefes de Estado y encuentros con peregrinos, el Papa Francisco siempre tuvo tiempo para escuchar confesiones, como en esta ocasión donde escuchaba atentamente las sentidas palabras de un joven. Se cree que antes de convertirse en papa, el joven Bergoglio descubrió su vocación religiosa arrodillado en este confesionario en la Basílica de San José de Flores, en su barrio natal. Durante su periodo como arzobispo de Buenos Aires, fue aquí, en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, donde acudía a confesarse. Y el sacerdote que lo escuchaba era un fraile capuchino, Fray Luis Pascual Dri, que hoy tiene 98 años. El cardenal Dri recuerda que el arzobispo Bergoglio siempre tuvo un fuerte sentido de la misericordia. Me dijo, mira, no te olvides que Jesús perdonó a todos, así que vos también tenés que perdonar a todos. Cuando él era arzobispo, ¿el tema de la misericordia era tan importante para él? Sí, siempre fue. Siempre, porque él, no sé, porque él vio mucha miseria, vio mucha pobreza alrededor en las villas. Todo eso lo estuvo viendo y entonces se movió su corazón a tener compasión, a cuidar de esa gente que nadie pensaba. Entonces ahí comenzó la misericordia de él. El arzobispo Bergoglio venía aquí regularmente, visitaba la capilla y a los frailes. Era muy devoto de Pompeya y venía acá siempre. De los frailes gustaba mucho. Cuando era cualquier fiesta que había, cualquier acontecimiento, cualquier fiesta patronal, él nunca dijo que no. Siempre estaba presente. Así que acá estaba él, solo, sin que nadie supiera. Como confesor de Bergoglio, el padre Dri se sentaba con él y le escuchaba atentamente, oyéndole hablar de sus fallos, pero también de sus sueños y ambiciones. Las esperanzas de él era de cambiar una iglesia pobre para los pobres, no que los curas hablemos de la pobreza, sino que seamos pobres y estemos entre los pobres. Y sería años después, tras convertirse en papa, cuando Francisco reconocería a su amigo de una forma muy especial, creándole cardenal. Yo me imaginé enseguida todo vestido de rojo y digo, no quiero eso, no quiero para nada eso. Yo quiero ser fraile con este hábito marrón y nada más, y llevar a lo sumo, esto me lo mandó él, esto me lo mandó el mismo Papa en un sobre, un regalo de él. Pero esta noticia lo tomó por sorpresa, ¿verdad? Totalmente, pero ni remotamente, por eso me emocioné tanto, por eso me puse a llorar tanto.
Por eso jamás pensé. Pero además, fíjate vos que yo, un fraile capuchino, nacido en el campo, dedicado a cuidar cerdos, a cuidar animales, a cuidar vacas, y que de repente aparezcan, te dices, vos sos cardenal de la Iglesia Católica. No, por Dios. Y bueno, paciencia. Lo acepté, no dije nada. Se lo agradecí por carta, se lo agradecí después personalmente también. El cardenal Dri visitó el Vaticano para reunirse con su viejo amigo Bergoglio, jefe de la Iglesia Católica Mundial y el líder espiritual de millones de personas. Cuando yo estuve en Santa Marta, lo primero que me pidió cuando llegué el primer día, me dice, ¿me vas a confesar? Y después al final de todo, de nuevo me dice, ahora me das la absolución de todo. Jesús me dice, tranquilo. Perfectamente, me dio, no sé, un poco de, digo, qué humildad, porque que se venga a confesar el Papa con un fraile capuchino, pero bueno, pero él quiso así, ya. Yo lo estrujé, lo abracé con todo el cariño, con todo el amor, con todo el gozo, cuando lo vi por primera vez a la hora de la cena, que era esa la hora en que lo vi por primera vez. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón
corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, me alegra recibirlos hoy en esta primera catequesis, en la que seguimos reflexionando sobre el tema de la esperanza, con ayuda de la parábola del sembrador. Las parábolas son un modo en el que el Señor nos comunica su palabra, para que ésta nos cuestione e interpele, provocando en nosotros una respuesta al interrogante que subyace en la narración que nos cuenta. ¿Dónde me ubico yo en este relato? ¿Qué le dice a mi vida? Con la imagen de la semilla que el Señor usa muchas veces, la parábola del sembrador nos anima a reflexionar sobre esa disposición a acoger la palabra de Dios en nuestra vida, sabiendo que a veces estaremos distraídos, otras nos dejaremos llevar por el entusiasmo, o bien nos sentiremos agobiados por las preocupaciones, y esto nos impedirá ser este terreno fértil que Jesús busca. Pero Dios es generoso en su amor, literalmente lo derrocha, sin cansarse jamás de sembrar, hasta que su semilla germine y dé fruto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda, que da fruto sin que nosotros sepamos cómo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc
et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coronada? Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Madre, Dios la ha escogido y nos ha dado al Señor, y siempre a su lado actuó en la redención. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Siempre en toda su vida respondió sí al Padre, en penas y alegrías es luz en nuestras vidas. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto aos anjos eu cantarei. Tu és santo e
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 27, el capítulo 27, el versículo 42, que dice que los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan nadando. Y esa palabra, nadando, ecolimbesas, decíamos en griego, ecolimbesas, escaparse nadando. Aquí no se refiere y no representa simplemente a un nadar, escaparse, huir, sino que significa ese deseo de libertad en medio del naufragio. Deseo de libertad en medio del naufragio. Esto es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Y nosotros miramos siempre, porque es un libro sagrado, es un libro religioso, desde el sentido espiritual, queridos amigos, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que hay cadenas que no se rompen con llaves, sino que hay cadenas a las que nosotros estamos sujetos, cadenas que solamente podemos romper con fe, con valentía, ¿entiendes? Mira la verdadera cadena muchas veces ñande yocoja, ñande yopuajin. Y por eso estas cadenas que no se rompen con llaves, nosotros podemos romper solamente con fe y valentía. Y por eso, queridos amigos, desde el sentido espiritual, desde el sentido teologal, siempre este versículo, los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan nadando. Es un poco el plan humano. Estos son los planes humanos que pueden ser, queridos amigos, letales como nosotros pensamos. Para deshacernos. Pero recordemos que con respecto a la vida, Dios es el que tiene la última palabra. Es lo que pasó entre nosotros en estos días, ¿verdad? Lastimosamente con estos adolescentes, ¿verdad? Con estos adolescentes. Es una pena y es un dolor, ¿verdad? Para mí es un dolor muy grande, porque quiere decir que estamos enfermos. Nuestros adolescentes miren ante esta situación dolorosa, difícil, ¿verdad? ¿Cómo termina, verdad? Seguramente que, entre comillas, ¿verdad? Queriendo solucionar, ¿verdad? Como siempre, queriendo solucionar, pero sin esa confianza. Si no tenemos la confianza, miren, queridos amigos, lo que sucede. Cuando no hay confianza, a pesar de que había confianza, veo con sus amiguitas, etcétera, etcétera, o con otros, y los otros entre ellos, que comentan y que dicen algunas expresiones demasiado fuertes, demasiado grandes, ¿verdad? Que nosotros, cierto, con una mentalidad de adultos estamos juzgando, pero uno escuchando también el lenguaje de estos jóvenes, muchas veces entre chistes y de veras te dicen, pero claro, cuando vos mirás ahí, te deja patitieso, ¿verdad? Todo lo que está escrito. Pero muchas veces así se tratan los jóvenes, así se tratan. El único, hay este joven o esta chica, etcétera, etcétera. No. Esto, queridos amigos, es el pan nuestro de cada día y nada sea en tu juventud. Algunas veces ni los padres no saben, algunas veces ni los educadores no saben, porque vivimos también nosotros muchas veces en una botella de vidrio, estamos adentro, bueno, aquí también eso es lo que sucede, que muchas veces tenemos planes humanos, pero que estos planes humanos también pueden ser absolutamente letales.
que llevan a la muerte, y es lo que sucedió con estos jóvenes, ¿verdad? Algunas veces el mundo eso es lo que quiere hacer, borrarte del mapa si te consideras débil. Y es lo que pasó, ¿verdad? Te quiero borrar del mapa. También, queridos amigos, en el momento de mayor caos, en este momento, ¿verdad? En que ñañetilloso estamos ahí con la fuerza del agua, etcétera, podemos tomar decisiones injustas, a pesar que de una manera fría, de una manera en que nos mostramos el lev, el corazón, decíamos. Aquí, según la ley, esto para que no se escapen, porque yo voy a pagar con mi propia vida, entonces vamos a matarlo. O sea que ellos no están ni diciendo, tenemos que salvarnos, cómo hacer para salvarnos, cómo vamos a ayudarnos como comunidad. Y por último, queridos amigos, a pesar de que nosotros estamos en una situación así tan difícil, Dios igual está presente. Y eso es lo que tenemos que descubrir, queridos amigos. Porque esta es la única manera que abramos los ojos y que después nos convirtamos al Señor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.